Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver el capítulo 15 de Job. Vale, vamos a leerlo todo y después vamos a ubicarnos ahí en algunos puntos que creo que es bueno que nos convenga aprender eh, antes de que pasemos por ellos, ¿no? Y bueno, que vamos viendo cómo se va desarrollando toda la historia de Job desde el capítulo 1, ¿vale? ¿Te parece? Eh, dice, luego Elifaz el temanita respondió: un hombre sabio no contestaría con tanta palabrería. No eres más que un charlatán. Los sabios no se enredan en palabras vanas. ¿De qué te sirven tales palabras? ¿No tienes temor de Dios ni reverencia hacia Él? Tus pecados le dicen a tu boca qué decir, y tus palabras se basan en el astuto engaño. Tu propia boca te condena, no yo. Tus propios labios testifican contra ti. ¿Acaso eres la primera persona que nació? ¿Naciste antes que fueran creadas las colinas? ¿Estuviste presente durante el concilio secreto de Dios? ¿Tienes tú el monopolio de la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no entendamos nosotros? De nuestro lado están los hombres de edad y de canas, más ancianos que tu padre. ¿Es el consuelo de Dios demasiado poco para ti? ¿No te es suficiente su palabra amable? ¿Qué te ha quitado la razón? ¿Qué ha debilitado tu visión para que te vuelvas en contra de Dios y digas estas cosas malvadas? ¿Acaso puede algún mortal ser puro? ¿Puede alguien nacido de mujer ser justo? Mira, Dios ni siquiera confía en los ángeles, ni los cielos son completamente puros ante sus ojos, mucho menos una persona corrupta y pecadora que tiene sed de maldad. Si escuchas, yo te explicaré, te responderé con mi propia experiencia. Se confirma, eh, se confirma en las palabras de los sabios, que a su vez escucharon los mismos de sus padres, de aquellos a quienes se les dio la tierra, mucho antes de que llegara algún extranjero. Los malos se retuercen de dolor toda su vida. Para los despiadados están reservados años de desgracia. En sus oídos resuena el sonido del terror y aún en los días buenos temen al ataque del destructor. No se atreven a salir en la oscuridad, por miedo a ser asesinados. Deambulan diciendo: ¿dónde podré encontrar pan? Saben que está cerca el día de su destrucción. Ese día oscuro los llena de terror. Viven en aflicción y angustia, como un rey que se prepara para la batalla. Pues amenazan a Dios con el puño, desafiando al Todopoderoso con sus fuertes escudos en alto, avanzan insolentes contra él. Esos malvados están gordos y son prósperos, su cintura se hincha de grasa, pero sus ciudades quedarán en ruinas, vivirán en casas abandonadas a punto de derrumbarse. No durarán sus riquezas, ni sus bienes permanecerán. Sus posesiones ya no se extenderán al horizonte. No escaparán de las tinieblas. El sol abrasador secará sus retoños y el aliento de Dios los destruirá. Que no se engañen más confiando en riquezas huecas, porque su única recompensa será el vacío. Serán cortados en la flor de la vida. Sus ramas no reverdecerán jamás. Serán como una vid cuyas uvas se recogen demasiado temprano, como un olivo que pierde sus flores antes de que se forme el fruto. Pues los que viven sin Dios son estériles. Sus casas, enriquecidas mediante el soborno, se quemarán. Conciben desgracia y dan a luz maldad. Su vientre produce engaño. ¿No? Está muy claro la postura de Elifaz a Job, ¿no? Y veíamos en el capítulo anterior cómo Job es muy sensato, habla con reverencia y con temor, pero también habla con mucha firmeza, diciendo
yo no he pecado contra Dios, yo no he transgredido, yo sé que esto que me está pasando viene de Dios, sí, o sea, sí, no, no es como que diga, yo me lo busqué, pero sé que Dios lo está permitiendo por algo, ¿no? Todo esto lo veíamos en el capítulo anterior. Y ahorita que Elifaz le habla a Job, híjole, es una forma bien triste. Mm, a mí me conflictó un poco, porque de inicio me dio coraje, ¿no? La forma en la que habla Elifaz. Pero si tomas en cuenta el contexto, o sea, el que Elifaz no era alguien ajeno a Job, no era un vecino, no era miembro de la congregación nada más. O sea, Elifaz era alguien allegado a Job. Ujú. Entonces, si nos basamos en ese contexto de amistad, qué triste que un amigo que te conoce, o que se supone te debe conocer, te hable con estas palabras tan, tan rudas, ¿no? Diciendo que eres un charlatán, dice, tus propios labios se enredan en palabras vanas, ¿no? No tienes temor de Dios ni reverencia a Él. Tu propia boca te condena, ¿no? No yo. Tus propios labios testifican contra ti. Y ¿sabes qué pasa? Que um, es bien difícil ver pasar por una situación complicada a un amigo. Ajá. Eh, es muy fácil opinar al respecto y decir, ¿sabes qué? Yo creo que está pasando por esto, yo creo que tienes o no la razón, yo creo que la regaste en esto, yo creo que la regaste en aquello, etcétera, ¿no? O sea, es muy fácil creernos sabios, como dice Elifaz, ¿no? Que justamente le pregunta, o sea, ¿tú tienes el monopolio de la sabiduría? O sea, ¿tú te crees más sabio que nosotros? O sea, ¿tú crees que eres más sabio que yo? Y se lo pregunta, ¿eh? ¿Qué sabes tú que no sepa yo? Entonces, ahora, Isra terminaba el capítulo anterior con una pregunta que me gustaría que durante todos estos capítulos siempre tengamos presente, ¿no? Y es, ¿Dios permitió esto? O sea, ¿Dios permitió todo esto que está pasando Job? ¿O lo provocó? Y la respuesta es sí, ¿no? O sea, no hay mucho que buscarle. En el capítulo 1, Satanás viene a rendirle cuentas a Dios. Dios le dice, oye, ¿ya viste a mi siervo Job? Y lo mismo. Pues es que es bien fácil. Cuando estás de buenas, cuando estás en abundancia, cuando tienes trabajo, cuando no tienes problemas con la esposa, cuando tus hijos se portan bien, cuando todo está saliendo de acuerdo a tus planes o a lo que tú tienes pensado, pues es bien fácil amar a Dios y es bien fácil adorarte, ¿no? Y lo hizo el diablo tal cual, o sea, dame chance nada más de quitarle tantito y vas a ver cómo él mismo te maldice. Y ese pensamiento diabólico es lo mismo que tiene Elifaz. Ajá, Elifaz le está diciendo, oye ya, o sea, no te creas más que nosotros, así como que no seas necio, ¿no? De por sí ya te está yendo mal, ¿por qué te aferras, no? ¿Por qué sigues diciendo que tú no hiciste nada? ¿Por qué sigues diciendo que tú que tú no pecaste contra Dios, no? Y justamente viene esta parte donde en el versículo 7, del 7 al 10, donde, sabes, hasta hay un poco de celos, hasta en contra de Job por parte de Elifaz, ¿no? O sea, le dice, ¿acaso tú eres la primera persona que nació? Tú estuviste ahí cuando Dios creó todo, etcétera, bla, bla, ¿no? Entonces, ya ni siquiera es un tema de si yo sé por qué te están pasando las cosas, o de si debes reconocer o no que pecaste, etcétera. Ya es un tema
¿por qué tú te sientes más que yo? O sea, y fíjate que esto funciona en dos sentidos. Ahorita explico esto. Pero, ¿por qué crees que eres más sabio que yo? ¿Por qué te sientes mejor que yo, no? Que si analizamos el contexto, realmente Job no se está sintiendo mayor que él. Es Elifaz quien se siente menor que Job por la forma, la palabra y cómo Job está hablando, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene esa seguridad de decir, yo no he pecado contra Dios, y si lo que viene está pasando es porque Dios lo ha permitido, etcétera, todo eso hace que la seguridad y la convicción de la identidad que tenemos en Dios, pues se simbre a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Y empiezan un tema aquí que es un tema que ya tiene mucho más que ver con la religiosidad que con el cariño de amigos, con el amor de amigos, ¿sabes? O sea, mmm, es triste ver que a Elifaz le convencería más que Job dijera, sí, pequé y ya, hasta ahí quedaría él como satisfecho, pero realmente ni siquiera es eso lo que estaba buscando Elifaz. O sea, Elifaz ya estaba viviendo una realidad distorsionada de la situación, donde ya se compara con él, dice, oye, o sea, nosotros hemos hablado con gente que es más anciana, y por anciano lo quiero que lo traduzcamos a que es más sabio, incluso que tu padre, ¿no? Dice, de nuestro lado están los hombres de edad y de canas más ancianos que tu padre. O sea, lo está diciendo, o sea, no nada más yo y los que estamos aquí contigo, sino que está de nuestro lado están los ancianos, los sabios, los de la congre. Y básicamente le están diciendo y todos pensamos lo mismo, ¿no? O sea, todos pensamos que estás mal. Entonces, ¿qué es este mover o qué es este sentimiento que vive en Elifaz y que puede vivir en nosotros, ¿eh? O sea, no es nada más de él, porque por algo está aquí y por algo Dios lo dejó así, explícito tal cual, él dio estas palabras, ¿no? Cuando hay una persona que está pasando por una situación eh, difícil, y quiero decir difícil por no decir horrible, que es lo que está pasando Job, porque Job la está pasando muy mal y de malas. Y creo que a lo mejor todavía lo que hemos pasado nosotros o lo que ha estado pasando alguien no se puede llegar a comparar con esto, pero cuando una persona la está pasando mal, nosotros podemos tener dos actitudes nada más. Podemos tener una actitud como Jesús o podemos tener una actitud como Elifaz, ¿no? En este caso. Y entonces, ¿qué pasa en este caso? Que a mí, y voy a hablar así nada más por poner ejemplos, ¿no? Es que a mí lo que me ha enseñado la experiencia en la iglesia es que cuando una persona le está yendo mal, es porque Dios lo está llevando al desierto, ¿no? Eh, que cuando una persona le está yendo mal o está enfermo, es porque pues Dios está sacando a la luz sus pecados, ¿no? Dios quiere que se arrepiente de sus pecados. La iglesia me ha enseñado que cuando una persona está quedándose sin trabajo, está quedándose sin bienes materiales, es porque Dios lo está castigando, ¿no? Por tal o cual razón. ¿Y qué pasa cuando no?
¿Qué pasa cuando no es cierto, como Job? Desde el capítulo 1 nosotros vimos que fue un tiro cantado de Satanás con Job, porque él creía que todo lo que tenía Job era donde se basaba el amor de Job hacia Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando no es cierto? O sea, imagínate, digo, no sé si a ti te han acusado de algo que hayas hecho y que en realidad tú no lo hayas hecho. Se siente horrible. No nada más te sientes como defraudado, sino te sientes como con rabia, con impotencia de querer poder demostrar las cosas, poder decir, no, no fui yo, o sea, te estoy diciendo que no fui yo. Y tristemente te das cuenta que también tu palabra pues no vale nada para esas personas, ¿no? Porque estás diciendo, no fui yo, y pues no te creen, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos del otro lado? O sea, podemos ser Elifas y decir, oye, ¿sabes qué? A ver, te voy a decir algo, ¿no? Y nos ponemos bien bíblicos y nos podemos poner muy santos en decir, ¿no? O sea, a ver, la Biblia dice en el proverbio tal, ¿no? O en el Salmo tal, o en Hechos, o en Romanos, o en Santiago, o nos volvemos, de repente nos acordamos de muchos versículos y de repente queremos aplicarlos y queremos decirlos y hasta memorizamos. Y la pregunta es, ¿eso le está haciendo bien a mi amigo, a mi compañero, a mi hermano, a mi compañero del trabajo? ¿Está bien que yo lo esté atiborrando de citas bíblicas y diciendo, no, pues aguas, porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni uno solo, y pues si no te estás viendo amparado es porque no estás siendo justo? Comentarios así, ¿sabes? Que estoy seguro que los has escuchado en algún momento, ¿no? Entonces, y quiero sí que nos salgamos de este contexto en particular y veamos Jesús cómo reaccionó cada que pudo juzgar a alguien, ¿no? Con la samaritana, con Zaqueo, con los mismos discípulos, ¿sabes? O sea, me asombra tanto, por ejemplo, que a los discípulos no les llegó a decir, oye, ¿vas a la sinagoga todos los domingos? Sí, sígueme. O a decirle, oye, ¿tú ya cursaste el instituto bíblico? Porque si no has cursado el instituto bíblico, pues no vas a poder ser discípulo de Jesús, ¿no? No, o sea, Jesús fue muy directo en lo que él sabía que iba a hacer, ¿no? Y muchas veces, muchas veces lo hemos visto. Siempre Jesús amó primero, ¿no? Desde que está Marta y María diciéndole, oye, ya dile que me ayude, ya dile que se ponga a hacer algo, ¿no? Y Jesús le dice, oye, pues ella escogió la mejor parte, ¿no? Nadie te afanó. Entonces, ¿podemos ser como Jesús? ¿Estamos facultados para ser como Jesús y poder hacer de la situación que está viviendo nuestro amigo, nuestro hermano, poderla pasar a un segundo plano y que no sea mi amigo en esta situación, sino que sea mi amigo y la situación esté detrás, esté en segundo plano? ¿Tenemos esa facultad de poder hacer esa separación? De poder decir, a ver, está feo lo que estás pasando, está triste o te está yendo mal. Yo tengo la facultad de buscarte a ti como persona y de verte a ti como persona con las cualidades que tienes, con el amor que tienes, etcétera, y dejarte fuera de la situación y del contexto. Y esto te lo pregunto no nada más en un contexto como Job, donde Job no había pecado. O sea, imagínate que tienes un amigo o un hermano o alguien de la congre se acerca a pedirte un consejo y te dice, sí, la regué. ¿Sabes qué? Sí, yo lo hice. Hice esto, hice aquello. Eh, Tenemos la facultad
de ver cómo Jesús ve las cosas, o podemos arrancarnos como Elifas, ¿no? A decir, pues ya lo veía venir. Es que por eso te está pasando esto, por eso te está pasando aquello, etcétera, ¿no? Y nos volvemos a veces hasta muy místicos, ¿no? No, es que yo ya lo presentía. ¿Qué vas a andar presintiendo? O sea, se trata de verdad de buscar a las personas, ¿no? No de ver cuál es la situación y clavarnos en qué está pasando con esa situación, ¿sabes? Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Elifas catalogó a Job como un mentiroso, ajá, como un charlatán. Después de eso, desde el 7 hasta el 10, Elifas se siente menos que Job y le dice, tú eres un presumido, te crees más, estuviste con Dios cuando creó todos, crees que eres más sabio que nosotros, etcétera, ¿no? Del 11 al 16 le, le vuelve a decir, o sea, ni siquiera Dios confía en los ángeles, ¿qué va a andar confiando en ti? ¿No? Se vuelve a poner él en una situación inferior a Job, como si Job estuviera de presumido, ¿no? Y después ya en el 17 le dice, si escuchas yo te explicaré, te responderé con mi propia experiencia. Y aquí aguas que esta es la parte más complicada y donde corremos más riesgo de regarla. Es la parte donde podemos echar a perder todo lo que Dios esté haciendo en la vida de nuestros amigos o de nuestros hermanos en la congra o de los compañeros. Cuando tú tomas esta postura de decir, si escuchas yo te explicaré y te responderé con mi propia experiencia, desde ahí estamos mal. Y no es que la experiencia que nosotros hayamos vivido sea mala o no venga de Dios incluso. Al contrario, nosotros pudimos haber vivido una situación particular, con características particulares, con un, pues sí, con cierta resolución incluso, decir, no, ¿sabes qué? Por poner un ejemplo nada más, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me quedé sin dinero, iba caminando en la calle, oré y me encontré un billete y con eso pude pagar o lo que debía o comprar comida, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo trabajo en mi sabiduría, con mi experiencia y con mis anécdotas? Que cuando venga alguien y me diga, oye, ¿sabes qué? Me quedé sin chamba o me quedé sin dinero. ¿Cuál va a ser mi consejo? Va a decir, yo pasé una vez por eso. Entonces te vas a ir a tal calle, a tal hora, vas a orar y vas a decir, Dios, no tengo chamba, provéeme. Y unos pasos más que des adelante te vas a encontrar un billete tirado y vas a poder pagar esto y esto y esto. ¿Y sabes qué? Que Dios no funciona así. O sea, a lo mejor a ti te funciona de esa forma o Dios ocupó esa circunstancia para que tú pudieras reaccionar o pudieras ver la mano de Dios de cierta forma. Pero eso no quiere decir que va a suceder todas las veces, con todas las personas, con todos los que te pidan consejo. Y aquí es donde justamente nosotros tendemos a vernos más duros con los hermanos que a amar como Jesús lo hace, ¿no? O sea, hay mucha envidia, yo veo incluso en esto, y hay mucho de este ego, de este sabor riquito que da cuando tú estás mejor que alguien más, ¿no? Hay veces que la gente no quiere ver que te vaya mal, pero no quiere que estés mejor que ellos.
Y eso es algo feo también, ¿no? Entonces, después de que todavía le dice esto, o sea, que le dice, yo te voy a hablar como hablan los sabios, que a su vez escucharon lo mismo de sus padres, de aquellos de quienes se les dio la tierra mucho antes de que llegara algún extranjero. O sea, yo te voy a decir a ti lo que tienes que hacer, si quieres escuchar, ¿no? Y sabes, cuando estás del otro lado también y tienes una convicción como la que tiene Job de decir, pues es que yo no hice nada, vato, o sea, estoy seguro que Dios está al pendiente de lo que me está sucediendo, está al tanto del por qué están pasando las cosas, e incluso Él pudo haber permitido todo esto, pero yo no voy a levantar mi voz, ni voy a pecar contra Él, ni tampoco voy a decir cosas que no son, como decir, sí pequé cuando no sucedió así, ¿no? Y como llega esto otra vez, empieza la tercera parte de Elifaz en el capítulo 20, que empieza a despotricar una sarta de cosas que ni vienen al caso, pero que apachurran el corazón de la persona que los oye. Empieza a decir, los malos se retuercen de dolor toda su vida, para los despiadados vienen años de desgracia, es oscuro el día y se llenan de terror, viven en aflicción y en angustia, con sus fuertes escudos avanzan insolentes contra Dios, estos malvados son gordos y prósperos, no durarán sus riquezas, el aliento de Dios los destruirá, que no se engañen más confiando en sus riquezas huecas. Y todo esto lo está diciendo porque sabe que Job perdió todo eso. Sabe que Job perdió a sus hijos, que Job perdió su ganado, que perdió las riquezas, que perdió la posición en la que estaba. Y todavía lo dice con esta hazaña de serán cortados en la flor de la vida, sus ramas no reverdecerán jamás, serán como una vid cuyas uvas se recogieron demasiado temprano, como un olivo que pierde sus flores antes de que se forme el fruto, pues los que viven sin Dios son estériles. Y sabes, es medio gandalla o es muy gandalla por parte de Elifaz portarse así con alguien a quien te considera amigo, ¿sabes? Te digo, o sea, si hubiera sido cualquier otra persona que dijera, ¿sabes qué? Un ganadero que hizo tratos con Job y pues ahora Job ya no tenía con qué responderle o salió mal el trato y Job ya no era el hombre rico con el que estaba negociando, le vino y le dijo todo esto, dices, bueno, ok, hay una circunstancia que es la parte de el ganado, ¿no? O sea, de un negocio que salió mal, de un trato que salió mal, un acuerdo que no salió bien. Pero cuando esta persona es considerada tu amigo, ¿no? Y viene y te juzga de esta forma, y todavía que te juzga, te dice que eres un presumido, y luego todavía te dice, pero ¿sabes qué? Si tú me escuchas, yo te voy a decir tus cosas de veras. Y después todavía dice, no, pues bueno, nada más ahí te la dejo al costo, ¿eh? A los impíos les pasa esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué clase de personas son las que nos rodean? Uh-huh. Y esto es en ambos sentidos, lo que te decía hace ratito, y quisiera aclararlo. O sea, quisiera que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque es bien fácil ponernos ahorita nosotros en el papel de Job y decir qué clase de persona me está dando consejos a mí, qué clase de persona me está juzgando, qué clase de persona me está tomando como un arrogante o como un insolente, si se supone que es mi amigo, etc. Pero también nosotros rodeamos personas, ¿eh? O sea, nosotros también somos el hombro de alguien, nosotros también somos la guardia de la espalda de alguien más. Hay alguien que te considera amigo y que a lo mejor nosotros podemos estar respondiendo así. Entonces, por eso te pregunto, ¿tienes la capacidad de en toda esta madeja de circunstancias, pérdidas, dolor, pecado, todo lo que la religión nos dice que pudiera estar pasando a una persona?
tienes la capacidad de sacar al individuo de ahí y enfocarte en él y decir, ¿tú cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿En qué te ayudo? ¿Cómo vas? Porque si yo lo dejo aquí adentro, lo voy a ver en medio de toda esta distorsión de circunstancias, pues sobre todo eso, circunstancias que no te permiten ser imparcial, ¿no? Cuando tú pasas por una situación donde, y sobre todo donde hay dos partes, ¿no? O sea, una persona te cuenta una cosa, otra persona te cuenta otra, una manipula la información, la otra pues mejor no dice nada, etcétera, y tú te formas un propio juicio, pues tendemos a regarla también, ¿no? Por eso creo que eso es lo que Dios nos quiere mostrar y quiere que aprendamos esta vez. Que sea ok, puedes ser Job y puedes echarle ganas y está bien, que no refunfuñes contra Dios, que todo esté chido, pero también puedes ser Elifaz. Y también puedes estar condenando a alguien, y también puedes creer que ese alguien es mejor que tú, y por creer que él es mejor que tú, aunque él no te esté diciendo nada, Job no le dijo a Elifaz que era mejor que él, ¿no? Pero como yo ya me siento inferior, me siento que ya no estoy de acuerdo a lo que están hablando, pues entonces, ¿sabes qué? Voy a empezar a tirar cosillas ahí de mala onda, ¿no? Que ya no tiene nada que ver con que si Job estaba bien o si estaba mal, o en un yo te ayudo, o qué hago, amigo, ¿no? O sea, y eso es algo bien, bien difícil. Ni siquiera, o sea, fíjate, hay varios tipos de ayuda cuando una persona está pasando por un mal momento, ¿no? La primera, pues, es la ayuda emocional. Oye, ¿cómo estás? Yo te hago el fuerte, me tienes aquí para lo que se te ofrezca, meto el hombro, etcétera, y cumplirlo, ¿no? Después está la ayuda espiritual, ¿no? La ayuda que es, voy a orar por ti, te voy a poner en mis oraciones, vamos a echarle ganas, vamos a pedirle a Dios que nos muestre, etcétera. Y también está la ayuda práctica, que es oye, ¿sabes qué? Veo que estás mal, te traje esto para que comas, oye, veo que estás mal, te traje estas medicinas, etcétera, ¿no? Gracias a Dios, a mi esposa y a mí nos ha tocado ver y nos ha tocado ser todas esas partes de la ayuda, porque es muy importante que veamos que así ayudaba a Jesús, así amaba a Jesús. No nada más, a veces lo resolvía con una oración, pero a veces también tenía que partir el pan para que alcanzara para todos, ¿no? Entonces, en resumen, busquemos no ser Elifaz, busquemos no sentirnos menos, busquemos creer en las personas, busquemos amar a las personas sin necesidad de lastimar sus sentimientos, de ponerlos en duda, de no, pues sí, de no creerles, ¿no? De no valorarlos. Seamos astutos en ese aspecto de saber cuándo mi ego me está ganando o de cuándo el diablo también me está queriendo usar para que yo hable malas palabras y eso genere desánimo o controversia o pleitos, ¿no? Fíjense cómo es bien, bien delicado lo que hablamos y lo que pensamos. En todo el capítulo, yo no veo un interés por Job en decirle, ¿cómo estás, amigo? Que te traje un caldo de pollo, ¿no? Por lo menos. O sea, ¿cómo está tu esposa? Oye, que no tienes ganado, ¿y qué te echó la mano? Veo que estás bien enfermo, ¿qué onda? Te traigo un tecito de lo que sea, ¿no? Manzanilla, no sé. Pero en todo el capítulo no hay nada de eso. Hay más, eres arrogante, un hombre sabio no hace eso, yo soy sabio, yo te voy a explicar desde mi experiencia. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, con el hablar
nuestras entrañas, desde lo que creemos que son las cosas, ¿no? Y lo dijo Isra hace unos cuantos capítulos, de verdad, si no hay nada bueno más bien, si no estás seguro que lo que vas a hablar va a confortar, va a redarguir, va a liberar o va a generar consuelo en las personas, pues mejor no hablemos, ¿no? Si no estás seguro que lo que vas a hablar viene de parte de Dios, frénate un poquito. A lo mejor no es un callémonos, pero frénate un poquito a analizar desde dónde lo vas a decir, ¿vale? Porque sí es muy importante que cuidemos el corazón de las personas, viendo a esas personas como Jesús las ve, ¿no? O sea, a lo mejor sí, lo vemos, no sé, con la samaritana, ¿no? O sea, todo el mundo tenía razón para no hablarle, para no darle agua, para ignorarla, y Jesús habló con ella, ¿no? La chica esta que iban a apedrear, que cacharon en adulterio, lo mismo, ¿no? Entonces, y fíjate lo que Jesús siempre hacía, o sea, lejos, o sea, pongamos este ejemplo de la chica que iban a apedrear. La turba ya venía, y no venía así de Jesús, a ver, dinos si la apedreamos o no. Ya venían con las piedras en la mano. Ajá. Entonces, nada más venían a que Jesús dijera sí, sopas, ya iban a lo que iban. Y date cuenta cómo en todas estas, todos estos grandes milagros o estas grandes reacciones de Jesús, siempre hay una pausa, siempre Jesús como que deja de revolucionar la situación como viene, la frena y después toma la decisión o después actúa. Lo mismo con lo de los peces, ¿no? O sea, ya los discípulos estaban estos ya tienen hambre, pues ya despáchalos Dios, Jesús, que se vayan mejor y nos vemos mañana y ya estaba, o sea, estos cuates ya estaban hasta con los folletitos de salida para que ya se fueran todos. Y Jesús baja la revolución y les dice, pues denles de comer. Y así en cada situación, ¿no? Cada situación que se te presente de este modo, con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe en el trabajo, con los compañeros en el trabajo, en la iglesia, con las personas que convives de la iglesia, o con las que no te caen tan bien de la iglesia, pero pues escuchas o oyes lo que hablan, lo mismo, o sea, baja la revolución, desacelera un poco antes de contestar, porque puedes contestar con la Biblia, pero si la intención de lo que estás diciendo con el versículo, con la palabra, la frase de la Biblia es condenar, pues no sirve de nada. Y puedes dar unas palabras que no estén en la Biblia, pero si tu intención es consolar o redarguir o no generar un pleito, eso va a traer más bendición, ¿no? Entonces, pues, pensemos en eso, ¿vale? Que tengas una muy buena semana, que Dios te bendiga y que bendiga estas temporadas a ti, a toda tu familia, y no nada más con el tema de Navidad y Año Nuevo, sino que puedas tú también ser bendición para los que te rodean todo el año, ¿vale? Que Dios te bendiga, que tengas bonita semana. Hasta pronto.